Pues bienvenidos todos y pasamos, si os parece, a la primera noticia esta de enfoque internacional que creo que es muy relevante. La idea, más que hablar de una noticia en particular, es hacer una especie de panorámica de cómo está la cosa ahora a nivel internacional sobre el tema de la energía, que es lo que nos afecta en mayor medida, además a corto plazo, ¿no? Es algo en lo que estamos inmersos todos, ¿no? Una tasa de inflación elevada a nivel internacional, a nivel mundial en todos los países. España, como ya sabéis, últimamente está saliendo muy bien parada en esta comparación de la tasa de inflación, y la idea es ahora hablar de la tasa de inflación subyacente. Porque, claro, precisamente por lo que acabo de decir, que a España le va bien en términos de comparación con otros países, tenemos la tasa de inflación más baja por segundo mes consecutivo de toda la Unión Europea, y eso le ha faltado, claro, no le da argumentos a la derecha para poder atacar a este gobierno y a las políticas de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se han buscado? La tasa de inflación subyacente, ¿no? Es ese nuevo truco, esa nueva artimaña para poder decir, España va mal, aunque tenga una tasa de inflación convencional, la general, que es la más baja de Europa. En realidad, si nos fijamos en la tasa de inflación subyacente, esto dicen, no vamos tan bien. De hecho, dicen que vamos muy mal y que irá peor, como siempre, todos estos mensajes catastrofistas propios de la derecha para meter miedo, alarmar a la gente y demonizar las políticas de izquierda aplicadas por el gobierno, ¿no? Entonces, la idea es meter el dedo en la llaga en ese tema, ponerlo encima de la mesa y ver hasta qué punto eso es cierto. Y ya os podéis imaginar que no es cierto la mayor parte de las cosas que están diciendo en torno a la inflación subyacente, y espero poder explicarlo de la forma más pedagógica y entretenida posible, teniendo en cuenta que estos temas pues son un poco áridos, ¿no? Aquí tenéis el primer gráfico que os traigo, que sería la evolución del precio del gas natural a nivel europeo, es decir, ese indicador europeo que utilizamos para el precio del gas natural. Como sabéis, esto ha sido lo que ha en muy buena medida impulsado la tasa de inflación a nivel europeo, y empezó sobre todo a final de 2021, no sé si podéis ver bien el gráfico, pero como podéis ver se disparó con la guerra de Ucrania y también en verano con la ola de calor, pero afortunadamente pues ese precio está bajando muy rápidamente, lo que da un respiro a esa tasa de inflación interanual. No me voy a meter en los motivos, los factores, porque si no el directo se haría eterno, ¿no? Pero os podéis imaginar por dónde van los tiros. Reconfiguración del comercio internacional, de hidrocarburos, también un paso atrás en las políticas de COVID cero por parte de China. También podríamos hablar de que la especulación financiera de la que hablé la semana pasada está perdiendo fuelle porque no puede ser eterna. Entonces, está volviendo todo más o menos a su cauce, aunque podéis ver en el propio gráfico que seguimos bastante por encima del año anterior, del nivel, perdón, anterior al año 2021, antes de que todo esto rompiera, ¿no? Eso, como digo, da un respiro a nivel internacional de la inflación. Aquí os traigo otro indicador menos optimista, pero veis que está cayendo. Es el indicador internacional, uno de tantos que hay, sobre las materias primas. Las materias primas incluyen los hidrocarburos, como el gas natural, el petróleo, pero también productos y alimentos básicos. Entonces, aquí podéis ver que está bajando a un nivel también importante, aunque sigue en cotas elevadas. Fijaos que si hacemos una panorámica más amplia para ver cuál es la comparación con años anteriores, estamos muy mal, ¿vale? Esto tiene que quedar claro, estamos muy mal en niveles muy altos, que desde el año 2002 pues estamos en cotas muy preocupantes, ¿no? Pero va bajando, es decir, hace pocos meses parecía que esto no iba a parar nunca de crecer, pero está bajando, y eso da un respiro, da un balón de oxígeno a la inflación a nivel internacional, que luego, claro, se acaba materializando y cristalizando en las economías nacionales, y es ahí donde vemos que las tasas de inflación son más bajas en países como España, por ejemplo, pero en todos los países, ¿no? Y aquí tenéis la plasmación de este precio internacional, sobre todo del petróleo, es la energía, los combustibles que utilizamos para mover los vehículos, sobre todo, ¿no? Que son el diésel y la gasolina. No están bajando tanto como quisiéramos, pero la verdad es que se mantiene al menos sin subida y todavía por encima del origen de esta explosión, pero como veis, no está tan mal la cosa, sobre todo como lo pintaba, ¿no? Que lo pintaba, pues podéis imaginar,
muy, muy mal. Y aquí tenemos ya el precio medio de la electricidad, ya como último componente para tener esta panorámica completa. Y en la última barra es el promedio de 2022, así que no le hagáis mucho caso. La clave es ver un poco la evolución de las barras a partir de 2022. Muy elevadas, cotas históricas, claro que sí, como ya sabéis, pero bajando. Y esto tiene que ver pues con muchas cosas, ¿no? Con el tope al gas, con esa evolución del gas natural a la que he hecho referencia, un mejor comportamiento de las energías renovables. No voy a meter demasiado en ello, pero como podéis ver hay muchos factores que explicarían que estemos ahora en una situación que no se esperaba a nadie. Y esto es importante, porque se pintaba todo muy mal, muy feo, muy negro para final del año 2022, con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de la explosión de los precios de los productos internacionales, pero no ha sido tan malo, o al menos no está siendo tan malo como lo pintaban. Y eso, claro, pues, es algo para estar contentos, ¿no? De forma relativa, porque estamos muy mal, pero no tan mal como se pintaba desde un primer momento, ¿no? Bien, entonces, la tasa de inflación subyacente, que para aquel que no lo sepa o no la controle, es la tasa de inflación normal, ¿vale? Un indicador para medir los precios de los productos, pero restándole el precio de los productos más volátiles, que son sobre todo pues las materias primas, ¿no? Hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón. Y también hay que contar pues, con los productos, alimentos básicos, alimentos no elaborados, ¿no? Como el trigo y cualquier alimento no elaborado que pueda venir a la cabeza. ¿Por qué se hace ese indicador? Pues porque, como ya os podéis imaginar, por propio fenómeno meteorológico, pues lo que puede ocurrir es que haya una mala cosecha, sequía, inundaciones, catástrofes naturales, que eleven y disparen el precio de estos productos o alimentos básicos, o incluso la propia especulación financiera, en un momento de tensión en los mercados, pues puede hacer que se dispare el precio del petróleo y del gas natural, pero eso no tendría por qué estar diciendo que la economía está yéndose al garete, en el sentido de que no se están disparando los precios en términos generales, sino solo durante un momento corto. En términos temporales, ¿no? Entonces, la idea de hacer un indicador como la inflación subyacente es quitar ese efecto tan volátil y poder analizar un poco la inflación de una forma más estructural, ¿no? Porque claro, si va a subir mucho pero luego va a bajar y va a volver a su sitio, no merece la pena prestarle mucha atención a corto plazo porque te va a desvirtuar. Puede ocurrir al contrario también, que bajen muy rápido los precios, no es lo que suele ocurrir, pero puede ocurrir también. Entonces la idea es tener una tasa de inflación subyacente que te diga solo el precio de los productos que no cambian tanto en el tiempo, no cambian tan rápido, en el tiempo, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Cuando hacemos esa comparación de la tasa de inflación subyacente por países, tengo que aclarar que en este gráfico están los últimos datos disponibles, que en algunos casos es diciembre y en otros es noviembre. En el caso de España es diciembre, lo tenéis ahí en rojo, es el 7%, es una tasa muy elevada, pero ahora relativizaremos esto, que está por encima de la media europea, como ahí podéis ver. La media europea es la barra amarilla, pero muy cerca, ¿vale? Hemos visto esta semana noticias diciéndola, por cierto, por parte del economista, del periódico El Economista, que cometió un error o un bulo, no sabemos, que denunció, por ejemplo, Yago Álvarez del Salto, y diciendo que la inflación subyacente de España era mucho más elevada que la de la media europea. No es así, está relativamente cerca, pero sobre todo lo importante es ver cómo hay muchos países europeos que tienen una tasa de inflación muy superior a la española, ¿vale? Una tasa de inflación estructural, podríamos decir, entre comillas, aunque ahora me meteré un poco más detalle en esto. Hay varias formas de calcular la tasa de inflación subyacente y hay matices que hacerle. Y os recuerdo, voy a dar argumentos para refutar esos ataques que hace la derecha de la economía española va fatal porque la tasa de inflación subyacente es muy elevada más que los demás países, ¿no? Os voy a dar argumentos y enseguida veréis cuáles son. Aquí tenéis, como os venía diciendo, esa comparación. Es verdad que hay países que tienen la tasa de inflación subyacente más baja que la de España, pero no olvidemos una cuestión importante. La tasa de inflación subyacente suele venir retardada en el tiempo, ¿vale? Aquí en este gráfico del Instituto Nacional de Estadística tenéis como la línea de arriba, la más oscura, es la tasa de inflación general, y luego la línea amarilla es la tasa de inflación subyacente, esa estructural, esa más estable. Pues, ¿qué ha pasado? Pues simplemente que se elevó la tasa de inflación general por el incremento de los precios de la energía, sobre todo,
Pero como la energía la necesitas para cualquier cosa, para producir cualquier cosa, sobre todo alimentos, porque recordad que los fertilizantes que se utilizan para darle más productividad a los cultivos y a los rendimientos agrícolas, pues necesita gas natural para producir los propios fertilizantes. Así que eso, con el paso del tiempo, lo que va haciendo es extrapolarse. Te sale más caro producir, quizás al principio pues no eleven los precios, pero luego más tarde o temprano lo tienes que hacer. Entonces va con retardo. Por lo tanto, la tasa de inflación subyacente hay que tener en cuenta que, como en España la inflación la sufrimos antes que ningún otro país de nuestro entorno, de una forma elevada, pues lo mismo ocurre con la tasa de inflación subyacente. Aunque recordad, de nuestro entorno, me estoy refiriendo a Europa occidental, Francia, Portugal, Reino Unido, porque si nos vamos a la Europa oriental, ya sabéis que la tasa de inflación subyacente y la general está disparadísima por esa dependencia del gas natural y del petróleo ruso, ¿no? Bien, ¿y por qué os decía que había que relativizarlo? Aquí tenéis otro gráfico en el que se puede ver esto que os quiero comentar. Fijaos dónde está la tasa de inflación subyacente actual, que es muy elevada. Está al 7%, ¿vale? Interanual, en comparación con el mismo mes del año anterior. Pero fijaos que es que no hace tanto tiempo, yo de hecho ya estaba vivo, ¿vale? Estoy hablando de los años 80, teníamos una tasa de inflación subyacente mucho más elevada, del doble, incluso del triple a final de los años 70. Todo esto es porque eran los efectos retardados de la crisis de los años 70, la crisis energética de los años 70. La inflación, por mucho que digan los monetaristas y los economistas convencionales, siempre suele surgir por problemas de oferta, es decir, se te encarece la energía y como la energía lo necesitas para producir cualquier cosa, pues entonces cualquier cosa acaba encareciéndose también. No es por crear dinero, no es porque la gente gaste mucho, como siempre nos cuentan, ¿no? Entonces en los años 70 ocurrió eso, ocurrió esa crisis energética que elevó los precios y que la inflación subyacente tardó en volver a unos niveles más razonables. Entonces, ahora mismo también está aumentando y la clave de todo esto es tener en cuenta que no está muy elevada, que podría incluso crecer algo más sin que esto se fuera al garete, ¿vale? La gente que haya vivido los años 80 sabe que no era el acabose de la economía, no estamos viviendo un infierno, ¿no? Algunos incluso dicen que vivíamos mejor y esto se puede argumentar de mil formas diferentes por la calidad de vida, el precio de la vivienda, los salarios y la estabilidad, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, la clave es lo que os estoy comentando. Entonces termino con lo siguiente, esta parte de inflación subyacente. Y esta es la parte más importante de todas y seguramente no lo conozcáis, porque no se ha hablado mucho, o no se ha hablado casi nada, por así decirlo. Fijaos, en este gráfico podemos descomponer, este gráfico es de 5 días, de un artículo que creo que se publicó ayer, y este gráfico es buenísimo, el artículo también, porque nos arroja información de la que apenas se habla nunca, y es que la tasa de inflación subyacente también incorpora productos que son muy volátiles, cuyo precio es muy volátil, ¿vale? Por ejemplo, alimentos elaborados, como el aceite, ¿vale? El aceite no es algo que obtienes directamente del campo, sino que necesitas la aceituna, procesarla, y por lo tanto eso no cuenta como un producto básico o producto fresco, ¿no? O la leche que nosotros nos tomamos está tratada, no es la leche que sale directamente del ganado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ese tipo de productos que son elaborados, son alimentos elaborados, pero son volátiles porque también se ven afectados por las cuestiones meteorológicas. Hemos tenido una sequía importante en verano y eso ha afectado a la producción de aceite. Entonces, si nosotros descontamos eso, que sería la parte roja de las barras, esa que veis en el gráfico, pues tendríamos que la inflación subyacente, la verdaderamente subyacente, que se utiliza, por cierto, como indicador armonizado en la Unión Europea para hacer comparaciones mucho más riguroso, mucho más útil, entonces la inflación subyacente no se está disparando, ni siquiera está creciendo, ¿vale? En todo caso está bajando, salvo en el último mes, en diciembre. Pero esto es fundamental, porque frente a esos augurios tan drásticos y pésimos de la inflación subyacente en España se está disparando, en realidad en este gráfico podemos ver cómo no es así, o no es del todo así. Hay que eliminar los productos también que son muy volátiles, su precio es muy volátil, cambia muy rápido por cuestiones meteorológicas, por ejemplo, como decía el aceite, y cuando lo quitamos la cosa cambia. Así que ahí tenéis un argumento más, lo repaso.
La tasa de inflación subyacente en España es muy elevada, no es tan elevada ni mucho menos como hace 20, 30 años, que era muchísimo más elevada, eso hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos comparación con otros países, pues nos damos cuenta de que es más elevada que la media europea, pero no está tan lejos y sobre todo responde a un efecto de retardo en comparación con los niveles tan altos que hemos tenido de inflación, o sea que esto le ocurrirá al resto de países que ahora mismo están mejor que nosotros en tasa de inflación subyacente. No olvidemos que hay países con una tasa de inflación subyacente muy elevada, de la que no se habla nunca, jamás. Veréis en los grandes medios de comunicación hablar de países del este de Europa que están sufriendo una inflación descabelladísima y sí, tiene que ver con su dependencia del gas natural, ruso, pero no olvidemos que también tiene que ver con las políticas que han aplicado. Países como Estonia han cometido una barbaridad, dejar el mercado que fluya. Y eso lo que ha llevado ha sido a que los precios se disparen y que reviente la economía por muchos sitios, ¿no? Entonces, y por último, como os comentaba, tener en cuenta que la tasa de inflación verdaderamente subyacente, un indicador mucho más objetivo, que sería retirando esos productos que son alimentos elaborados como el aceite o la leche, entonces eso no está aumentando. Si miramos ese indicador, no está aumentando, sino que incluso está bajando lentamente o manteniéndose más o menos estable, ¿no?